no nos puso ningún impedimento para que la imagen de nuestro Padre Jesús de la Sentencia saliera en traslado procesional el primer viernes de Cuaresma, que tradicionalmente pues se le deja... Es su día para el Medinaceli. No hubo ningún inconveniente en ello y además se lo agradecemos profundamente, porque también ese primer viernes de Cuaresma pues vivimos una jornada única y muy especial, que ha sido la vuelta también de Jesús de la Sentencia pues a las calles de su barrio, y en este caso pues con un motivo muy especial, que era el presidir el Via Crucis oficial de las Cofradías y Hermandades de Cádiz, que además en esta Santa Iglesia Catedral, con el formato que tiene ahora, que yo creo que es un formato muy adecuado para poder rezar el Via Crucis y poder ganar esas indulgencias plenarias que con el rezo del Via Crucis durante el tiempo de Cuaresma cualquier católico pues puede lograr. Vemos ahora mismo a José Luis Pájaro. Ayer recordamos precisamente ese 50 aniversario que cumple este año como capataz, una persona, yo creo, que forma parte de nuestra Semana Santa. Hay personas que yo creo que son características y que forman parte ya un poco de nuestra propia cultura, y en este caso yo creo que tanto José Luis, su padre por supuesto, y ahora también la herencia de su hijo, delante del paso de Medinaceli. Él lleva muchísimos años y con esa disposición que siempre tiene de la mano José Luis Pájaro cuando se pone con la manigueta, yo creo que, como digo, es algo tan característico de la Semana Santa. Y sobre todo, vuelvo a insistir, toda la familia Pájaro es que son buenísimas personas. Sí, además que una familia que, aunque es verdad que se conoce, pero que gozan de una humildad y de una sencillez que para nada quieren ningún protagonismo, y la verdad que son muy serviciales y además pues muy buenas personas, y la verdad que da gusto tener así capataces en Cádiz, que como ellos hay muchos también que están ahí de forma anónima, que a lo mejor no tienen ese tirón mediático que a lo mejor pueden tener otros capataces, pero que son gente que lo más importante es que son líderes que llevan a un grupo de personas para poder poner pies a nuestro Padre Jesús o incluso a María Santísima.
En la solemnidad de ese sonido de la horquilla sobre la rampa de la catedral